Porque al final con esto de la IA hay opiniones muy diversas, hay opiniones muy emocionales. Si somos muchos y cada uno gritamos lo nuestro, es más difícil que nos oigan. Si todos gritamos lo mismo a la vez, pero de equivócate rápido, el fail fast, mítico, lo he dicho en inglés, he pecado. Bueno, es que cada vez te intentas ser menos dependiente del modelo. Que dices tú, pero ¿cómo puede ser que yo tuviera el dato ahí y no lo pudiera interpretar? Pues porque hay veces que le tienes que meter una capa que te lo ponga más fácil. Enfoca tu formación a lo que te sirva a ti en tu día a día, en tu trabajo. Bueno, pues bienvenida, Alba Meijide. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar en otro episodio de las AMD Talks. Hoy vamos a hablar mucho de IA, pero antes de meternos un poco en el contenido, digamos, del episodio, para quien no te conozca, ¿de dónde viene Alba Meijide? ¿Cuál es un poco tu background? Bueno, pues antes de nada, gracias por contar conmigo. De formación soy ingeniera, yo estudio ingeniería en inteligencia artificial y también pues formo parte del equipo de Mundos Digitales por la parte de organización y coordinación de contenidos relacionados sobre todo con la parte de IA, que es cada vez más en Mundos, y eso es un poco la mezcla entre ingeniería y este mundo audiovisual. Bueno, muy bien. Y mencionabas la parte de Mundos, que evidentemente tienes una relación muy especial, pero bueno, cuéntanos un poco un poco más de esa participación en Mundos desde tu perfil y cómo eso ha ido generando un caldo de cultivo para lo que después se ha convertido en AI Assemble, por ejemplo. Claro, a ver, mi paso por Mundos, claro, es que yo empecé muy jovencita, podríamos decirlo, pequeña. Empecé pues como staff, moviendo cajas, lo que hiciera falta, llevando cafés, y luego poco a poco, pues cuando fui creciendo, también fue creciendo mi responsabilidad. Empecé pues a tratar más con los ponentes. Los últimos años ya he empezado a tener pues labores pues propias de un chair también, chairman, chairwoman. No sé si existe chairwoman, pero bueno, chair, vamos a dejarlo. Restauramos, queda. Chair. Y entonces también poco a poco, con el protagonismo que ha ido cogiendo la inteligencia artificial, pues sí que es verdad que curando o ayudando un poco a filtrar el contenido pues de las ponencias, de qué vamos a hablar, cuáles son las tendencias emergentes, y de ahí sale, como mencionabas tú, AI Assemble, que es una asociación que ahora te cuento un poquito más en detalle, pero bueno, dentro de AI Assemble yo también formo parte, porque no sé decir que no, y me gusta mucho poder aportar, como secretaria general. Luego pues tenemos a nuestra junta directiva, y la verdad nace un poco una idea, como digo yo, un poco de bombero, de vamos a ver qué pasa, porque pues estábamos hablando por mi parte, y luego quienes son ahora el presidente y el vicepresidente, que son Carlos y Manuel, y dijeron, estábamos viendo como que todo el mundo estaba muy perdido con esto de la IA. Os acordemos, estamos hablando de hace 3 años, estaba llegando, todo el mundo estaba muy perdido, a nivel legal no se sabía qué se podía usar, que no había mucho miedo, había mucho humo, muchos bulos. Entonces dijimos, ¿podría tener sentido atacarlo en grupo? Igual que se han atacado pues muchas otras tecnologías o muchos otros cambios que ha vivido el sector. Y dijimos, vamos a probar. Entonces, en Mundos Digitales hicimos una pequeña ponencia muy cortita donde presentamos nuestra idea. Tenemos una idea que se llama AI Assemble, que es una asociación sobre la inteligencia artificial, o sea, que se centra en el papel de la inteligencia artificial en las industrias creativas. Y bueno, pues los objetivos un poco es hacer comunidad, es divulgar, es tener puntos de referencia, es decir, queremos perfiles muy variados, y de hecho en nuestra junta directiva mismamente, como ejemplo, tenemos abogados, tenemos artistas, tenemos productores, directores, personas más del ámbito de negocio, pero que sea un punto de referencia para canalizar pues esas dudas, esas incertidumbres, esas ideas buenas de, oye, he probado esta tecnología de IA y me ha funcionado, todo en un mismo sitio. Entonces, pues bueno, lo presentamos sin que fuera nada, porque realmente AI Assemble era una idea. Una idea, un germen, ¿no? No dejaba de ser una idea. Y claro, la gente nos preguntaba, pero yo me quiero apuntar, y es como, calma, porque aún no hemos empezado. De hecho, yo misma lo dije en la ponencia, esto va a llegar tan lejos como el sector quiera que llegue, porque lo que no queremos es impulsar una asociación, 4 personas que nos parece interesante, y si luego el sector no responde es porque no interesa, y puede pasar. Puede ser que no fuera el momento, y fue al contrario. Tuvo súper buena acogida. Llevamos esto se presentó en julio de 2024, que fue cuando fue Mundos Digitales, esa edición.
mucho papeleo para poder pues ya ser formalmente una asociación a nivel nacional, que ya lo somos. Y la verdad, pues bueno, ha sido un viaje interesante, pero bueno, de mover cajas en mundos a presentar AI Assemble, ha sido el recorrido. Bueno, pero entonces entendemos que es una idea que nace en Mundos, una vez más con la importancia que tiene ese evento, ¿no? Como catalizador de ideas y de cosas que suceden ahí en Coruña. Pero una vez que se forma entonces la asociación, apuntabas antes de que la gente se quería apuntar y demás, cuéntanos un poco de la organización en esos primeros pasos de la organización de la asociación y cómo los actores intervienen, cómo se empezó a vertebrar aquello. Claro. Vale, pues han sido, ya te digo, 1 año y pico de mucho trabajo, porque es sobre todo el trabajo que no se ve, pero que tiene que estar, pues desde formar la junta directiva, que somos ya contando con los vocales 8 perfiles, cada uno muy distinto, pues Manuel Meijide como nuestro presidente, Carlos Fernández como nuestro vicepresidente, yo estoy como secretaria, tenemos vocales que nos asesoran, tenemos a nuestro tesorero, que viene precisamente de Redcao, Miguel Iturralde. O sea, hemos estado trabajando en construir lo que es la junta, porque le da forma a todo lo que hay por debajo, y luego pues también todo el trabajo más administrativo. ¿Qué hemos hecho de cara a las personas que querían inscribirse? Pues hemos hecho 2 eventos hasta ahora para hablar un poquito pues de lo que se está moviendo en IA y crear esa comunidad, y también hemos intentado mantenerles en la medida de lo posible al día de cómo vamos avanzando, aunque es lo que decíamos antes, trabajo un poco invisible, porque son papeles que igual te llevan muchísimo tiempo hacer, pero luego no se ve realmente. Y bueno, y ahora por suerte también hemos definido las distintas modalidades de socio, por ejemplo, que es algo a tener en cuenta, que es muy complejo, no es lo mismo, y al final nosotros queremos ser portavoz sin discriminar. Queremos que en AISML pueda estar una institución, un freelance, un abogado, una persona de forma particular, una empresa. Entonces, ¿cómo gestionas todo eso? ¿Cómo pueden asociarse? ¿Qué derechos pueden tener en función de si tiene voz, si tiene voto? Y luego también partes muy importantes, como por ejemplo la de los grupos de trabajo, que ahora sí que te explico un poquito de qué va, pero bueno, ahí lo que realmente teníamos que ver es este trabajo de quién es. O sea, si hay código, de quién es, quién lo desarrolla, con qué propósito, será de código abierto o no, a quién pertenece esa decisión. Entonces, sentar todas estas bases es lo que hemos estado haciendo estos meses, y ahora sí que ya por fin, hace unas semanas, se envió el formulario oficial para que la gente pudiera el solicitar ser socio. Pero bueno, todo lo que ha ido pasando este año y pico por detrás, pues viene un poco por esa parte. Claro, un trabajo un poco más en la sombra que nos decías, pero bueno, me parece muy interesante el tema de los grupos de trabajo, porque entendemos que esto, claro, poniéndonos en los inicios, en un bombardeo de herramientas, de IA, de muchas cosas que no se saben cómo van a crecer, ¿no? Sí. Al final, cuando buscamos, entre comillas, regular, legislar, apoyar algo que no se conoce todavía cómo viene, ¿quién participa aquí? Hablabas de esos grupos de trabajo. Explícanos un poco cómo es la estructura de esos grupos de trabajo y quién los forma. Pues los grupos de trabajo son la parte más ejecutiva de AI Assemble. Es decir, hay eventos, hay reuniones, hay charlas, hay divulgación, y esto es como la parte más de nos remangamos y nos ponemos manos a la obra. Entonces, a la hora de crear los grupos de trabajo, también queríamos que fuera algo decidido por el sector. De nada vale que yo, como Alba Meijide, proponga un grupo de trabajo si luego lo que sale de ese grupo, pues una tool para rigging de no sé qué, si luego no interesa. Entonces intentamos mantener ese proceso lo más democrático posible también, y realmente cómo se establecen los grupos de trabajo, pues se hace una convocatoria que se hizo pues poco después de que se presentara en Mundos, ya para empezar a trabajar. Se hace una convocatoria y yo, pues imagínate, tengo una idea de un grupo de trabajo. Quiero un grupo de trabajo para que estudiemos IA para animación facial, imagínate. Pues yo, que es mi idea, tengo que decir para qué es, tengo que decir cuánto estimo que podemos tardar, por poner una fecha, que no sea esto hasta claro, siempre, y tengo que definir con quién me gustaría contar. Es decir, yo sé que mínimo necesito a 3 personas de este perfil, y luego esas convocatorias se publican y tú te apuntas en el que quieras. Si no llegas al número mínimo de personas, pues ese grupo de trabajo tristemente no sale adelante, puede salir adelante en unos meses, pero sabemos que salen adelante los grupos que, 1, tienen los perfiles que necesitan y 2, han generado interés. Entonces nosotros realmente no decidimos
¿Qué son estos grupos? Por ponerte algún ejemplo, hace un mes, creo que fue más o menos, es que el tiempo últimamente va muy rápido, es un poco borrón, pero bueno, pues se presentó el informe del Grupo 1, que es Responsible AI, que estuvieron un montón de meses intentando hacer, bueno, consiguiendo hacer un informe práctico, útil por el sector y para el sector. Otro grupo puede ser, por ejemplo, el grupo de trabajo número 6, que está más enfocado a la parte de pipeline, de cómo integrar, por ejemplo, herramientas como Confi-UI dentro de software del sector. Entonces, hay un poco de todo. O sea, tenemos grupos que están desarrollando código, tenemos grupos que están más en la parte de ética, legislación. O sea, es muy variado, pero siempre se han elegido por popularidad, podríamos decirlo. De acuerdo. Y de cara un poco entonces esto que se está cociendo dentro de Assemble, ¿cuál es la aplicación directa o el objetivo principal hacia afuera? ¿Con qué otros actores o qué otros organismos está compartiendo o trabajando Assemble para tratar de incluir la IA en el sector? Sí, a ver, esto también va un poco marcado por los objetivos que tenemos como asociación. Entonces, por ejemplo, si uno de los objetivos que tenemos, que lo es divulgar, pues por ejemplo, estamos en conversaciones con centros de investigación, con profesionales más del ámbito de investigación que nos puedan acercar un poquito a la tecnología más temprana, o por ejemplo, también muy importante y uno de los objetivos principales de AI Assemble es ser altavoz del sector, porque al final con esto de la IA hay opiniones muy diversas, hay opiniones muy emocionales, podríamos decirlo así, hay mucho humo, no sabemos qué es lo real, qué no. Entonces queremos partir de un punto realista, hablamos de la tecnología desde la realidad de hoy y actuar como altavoz de las preocupaciones, las inquietudes, los problemas, las ventajas que puede suponer para el sector. Aquí, pues en este ámbito, pues estamos también hablando con instituciones públicas, pues por ejemplo, hace la más reciente con la Secretaría de Estado, para ver qué iniciativas podemos impulsar, cómo está viendo el sector esta llegada de la IA, qué mensajes puede que no le estén llegando pues a estas administraciones que quiere mandar el sector, no porque no estén escuchando, sino porque a veces se pierde de camino, ¿sabes? Si somos muchos y cada uno gritamos lo nuestro, es más difícil que nos oigan. Si todos gritamos lo mismo a la vez, pues seguramente nos van a oír mejor. Y ese es un poco lo que hay detrás de AI Assemble. Y bueno, pues en esa línea, pues desde empresas, freelance, bufetes de abogados, instituciones públicas, centros de investigación, universidades. O sea, queremos que sea muy plural, que no pierda el foco de industrias creativas digitales, es decir, audiovisual, pero que sea plurivisión. De acuerdo. Y con un poco con esta visión como agente, digamos, en el centro de todo esto que está pasando con la IA, ¿hacia dónde crees que va? O sea, ¿cuál sería el futuro de un poco de la IA, pero ligado a AI Assemble, ¿no? ¿Cómo ves los próximos pasos, o si tienen que crecer más grupos de trabajo, o cuál es tu visión de aquí a los próximos meses? A ver, con respecto a los grupos de trabajo, como es algo que se forma orgánicamente, cuantos más haya mejor, porque significa que la gente está dedicando tiempo, porque, ojo, todo lo que se hace en los grupos de trabajo es gente que después de trabajar sigue porque le interesa, porque, o sea, están remando fuera de lo que deberían, en teoría, o de lo que se les exige. Pero bueno, cuantos más grupos de trabajo haya, mejor, porque significa que hay interés, que están saliendo cosas adelante y que a los miembros de la asociación les es útil lo que se está trabajando. Y luego, pues yo creo que al final, pues AI Assemble nació un poco en un momento donde lo que hacía falta era poner un poco de cordura, un poco de sentidiño, como decimos en Galicia, y creo que va a ir evolucionando según lo que necesite el sector. Es decir, si de aquí a 2 años lo que el sector necesita ya tiene muy clara hasta dónde llega la IA y hasta dónde no, y lo que necesita es ayuda más por la parte de cómo lo integro en mis procesos o cómo gestiono el cambio, que muchas veces nos olvidamos de que sí, la IA es el medio, pero no es el fin es que las personas trabajemos. O sea, la idea es que vaya evolucionando según lo que vaya necesitando el sector, ya sea desde un punto de vista más técnico, más práctico. Si hay que seguir divulgando como se hacía hace 2 años con todo el humo que había, 5 años más, pues se hace. Ojalá que no, porque significa que ya está todo un poco más asentado, pero al final no tenemos, o sea, tenemos una hoja de ruta, pero nuestro faro principal es tenemos que apoyar donde el sector lo precise. Y, por ejemplo, uno de los ámbitos donde yo creo que se va a recurrir más a AI Assemble en el sector en los próximos años es en el ámbito legal. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerme? ¿Cómo puedo proteger mi obra?
Por Claro, es que ejemplo, simplemente ese ámbito ya daría para algo concreto y extensísimo, ¿no? También es cierto que la IA va a exigir que estas hojas de ruta de las que hablas, claro, son sensibles a modificarse prácticamente semana a semana, ¿no? Pero antes hablábamos de opiniones, a mí me gustaría conocer un poco, porque posiblemente no haya un perfil mejor que el tuyo para hablar de esto, pero ¿cuál sería tu opinión un poco de la IA a la hora de incorporarla, digamos, estamos hablando del sector como algo muy grande, pero hablemos de incorporar herramientas de IA a una producción ya de cualquier empresa del sector? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que cuál es el punto de vista que debemos tener para incorporarla? O primero, me parece muy interesante también el grupo de trabajo del radar tecnológico, ¿no? Que hace esas pruebas, digamos, ¿no? De herramientas y demás, pero ¿cuál debería ser el punto de vista a tener en cuenta para qué hago con la IA? ¿Rechazamos? ¿La mantenemos en espera? ¿Vamos probando? ¿O hay ya algo claro que podemos incorporar? ¿Cómo lo ves? es una pregunta que te podría dar muchas respuestas. A ver, voy a intentar sintetizar los puntos principales. Y no todos tienen que ver con la tecnología, que es un poco lo divertido. Claro. Yo siempre aconsejo cuando, pues, no sé, un cliente, una persona, sobre todo del audiovisual, me dice, oye, quiero probar con la IA, lo mítico que se dice, que lo voy a decir en español para evitar anglicismos, pero de equivócate rápido, el fail fast, mítico, lo he dicho en inglés, he pecado, bueno. Pues yo se lo recomiendo un montón. ¿Por qué? Porque la IA, lo que dices tú, va muy rápido, no la controlas del todo, muchos de los modelos. Cuanto más chulo sea el modelo que quieres usar, menos explicable va a ser y más difícil va a ser entenderlo. Entonces, el tener las empresas que tienen esa agilidad para hacer pruebas rápido y equivocarse rápido, porque todos nos vamos a equivocar y más en un proyecto de IA, es clave. O sea, para mí es súper importante. Y luego también una parte importante, y esto también lo hablamos mucho en AI Assemble, es las personas. Es decir, hacer una buena gestión del cambio, hacer una buena comunicación. Esto no es yo cojo una herramienta de IA, la suelto. No, yo toca dar a quién le afecta, cómo la van a usar, qué límites les pongo, es decir, para qué no queremos usarla. Entonces, da igual que tú tengas una IA local, que cojas créditos para utilizar una IA comercial, las personas a las que le va a afectar, ya sea de mi empresa o ya sea de mi cliente, eso hay que gestionarlo siempre. Y luego, si te dijera más por la parte tecnológica, por cubrir un poco los tres palos, yo lo que estamos viendo, y también yo a nivel fuera de Mundos Idea Assemble en proyectos, es que cada vez se intenta ser menos dependiente del modelo. Es decir, que si el día de mañana, imagínate, yo tengo un modelo que me extrae los personajes, las descripciones y los assets de los guiones, lo tengo aquí montado local. ¿Qué quiero? Que si el día de mañana sale un modelo que es la leche, que es buenísimo, que nadie lo veía venir, que pasa así de veces con la IA, que sea como un puzzle. Quito una pieza y meto otra. Que no todo mi caso de uso gira en torno a ese modelo concreto que hoy me vale. Y mañana quizá no. Claro, y no solo hablamos del LMs, hablamos de generación de imágenes, hablamos incluso de modelos predictivos. O sea, cuanto más flexible seas a poder hacer ese cambio, más rápido te vas a adaptar. Entonces yo creo que esos son como los tres pilares, aunque te podría decir muchos más de... No, pero está fenomenal, claro. Resulta muy curioso a veces, pero también forma parte del proceso creativo en otros ámbitos, ¿no? Pero me parece muy interesante el que saber cómo no hacer algo, o intentar descubrir cómo no hacer algo, o cómo no sirven ciertas herramientas, es casi más importante que luego descubrir la propia herramienta, ¿no? Como parte del proceso. Eso me parece muy interesante. Y ¿nos podrías decir algo que ahora mismo veas en el sector que ya está implantado, que está funcionando, algo que sea, digamos, interesante a nivel de producción hoy, a día de hoy? Bueno, a ver, por suerte están saliendo herramientas cada vez más especializadas, porque el principio de la IA viene de hace mucho, pero cuando se hizo popular, vamos a marcar el 22, uno de los problemas que había era que no estaban adaptadas al sector. Es normal, poco a poco el mercado va sacando herramientas adaptadas. Pero dentro de estas herramientas adaptadas, algo que me parece muy interesante del sector, sobre todo igual de la parte más técnica, porque yo trabajo sobre todo pues con estudios, animación, UFX y tal, es cómo se abraza todo lo que sea código abierto. Por ejemplo, ComfyUI es una herramienta que te vale para un montón de cosas y se está convirtiendo un poco en el AI 101 para imagen y vídeo incluso. Pues por ejemplo, ComfyUI te diría que es una de las herramientas que la mayoría de equipos tienen a alguien que la sabe manejar de una forma u otra. O depende del propósito. Tú puedes hacer un inpainting o puedes hacer un 3D. Ahí ya cada uno con lo suyo. Pero, por ejemplo, luego eso hay que integrarlo.
Y aquí entra el equipo de IT o el equipo de Pipe y luego te lo meten en la herramienta. Entonces es como que está todo muy conectado, pero si tuviera que destacar, te diría Config UI, te diría que se está haciendo muchísimo uso de LLMs, por supuesto, pues para cuestiones sobre proyectos, para extraer información. Y luego sí que es verdad que mucho a nivel de automatización interna. Es decir, hay muchas empresas o particulares que dicen, mira, a mí la IA creo que me puede aportar, no me quiero lanzar con la IA generativa porque no tengo claro lo que me supone, voy a tirar más por hacer X automatizaciones o, ¿sabes? Cosas más Sí, para ayudar al flujo de puntuales. trabajo, pero no tanto con el... Incluso mucho de IA predictiva, que a veces es también la gran olvidada, que parece que solo nos va en la generativa, y la IA predictiva es que te puede sacar una información de tus propios proyectos, de tus artistas, de cuánto tardas en hacer un asset, de los problemas que tienes, que dices tú, pero ¿cómo puede ser que yo tuviera el dato ahí y no lo pudiera interpretar? Pues porque hay veces que le tienes que meter una capa que te lo ponga más fácil, y ahí es, por ejemplo, donde entra la IA predictiva. Entonces yo creo que te destacaría esos ejemplos, y la generativa igual más como, o sea, se está usando, por supuesto, faltaría más, pero creo que se está usando también mucho para exploración, ¿sabes? Exploración tanto técnica de I+D como exploración creativa. Sí, yo creo que para eso sin duda merece la pena solamente usarlo, aunque solo fuera, como decíamos, para eso, para explorar nuevos territorios. Aparte de lo que haya de Assemble, que si quieres comentar algo más a futuros o tal, fenomenal, pero también me parece muy interesante para quien esté viendo este episodio, sobre todo perfiles jóvenes que están empezando. Este sector es increíble, porque salen profesiones nuevas prácticamente todos los años, ¿no? Pero como desde tu experiencia a nivel formativo, ¿qué recomiendas o qué es lo que le dirías a alguien que esté pensando en iniciar estudios de IA? Vale, pues te contesto primero eso y luego cierro AI Assemble. A ver, es que voy a decir algo que suena un poco de sentido común, pero realmente, ¿qué pasó con la IA? Que es que llegó muy rápido, todo el mundo quería formarse, todo el mundo quería aprender y había 1000 cursos. No sabíamos ni por dónde empezar y todos eran súper particulares y todos eran aplicados. ¿Cuál es el consejo que suelo dar yo? Que ni todos tenemos que ser ingenieros, ni todos tenemos que ser usuarios super mega expertos. Es decir, edúcate para el nivel en el que tú la quieras usar. Si tú eres rigger, estoy segura de que podemos encontrar una formación que te enseñe cómo utilizarlo con tus herramientas. Si tú trabajas con Adobe, pues utilizará, sabes, quiero decir, no hace falta que si tú la vas a utilizar como usuario tengas el conocimiento de toda la parte técnica, tienes que tener unas nociones mínimas de por qué funciona así, por qué funciona así, por qué puede estar fallando X o Y, pero creo que es importante porque hay veces que como que o todos tenemos que ser ingenieros o todos tenemos que ser usuarios al 100%, entonces yo creo que si tú ya tienes una formación o una profesión y quieres aprender IA, que sea algo que te sirva. Es decir, si tú en tu día a día crees que lo que más te sirve es IA generativa para InPainting, para mates, para lo que sea, yo no te recomendaría que ni te gastaras ni el dinero ni el tiempo en un curso de IA predictiva. Poner el foco en especialización, entonces, ¿Qué te ¿no? interesa? Según... Pues de maravilla, te pones un vídeo de YouTube en tu casa, lo ves, entiendes la IA predictiva, pero mi recomendación sería enfoca tu formación a lo que te sirva a ti en tu día a día, en tu trabajo. Que ya te digo, suena un poco sentido común, pero con la de formaciones que hay de IA, Sí, pero es es importante difícil porque es verdad distinguir. que quizá el sector ya viene demostrando que la especialización es muy importante, ¿no? Pero en la IA posiblemente quede todavía más. Es que esto, y si puedo hacer Sí, claro, una por pequeña supuesto. aclaración de por qué lo digo, porque yo me he visto en situaciones donde se está buscando pues un perfil técnico para una empresa de audiovisual, de postproducción del audiovisual, un perfil técnico que controle de IA, y entrevistamos a muchas personas que creían que tenían ese nivel de IA y realmente el curso que se habían hecho era de acceso a herramientas, de uso de herramientas. Y decías tú, es que te has gastado un dinero, un tiempo, un esfuerzo en algo que tú pensabas que era lo correcto, lo que a ti te servía, y que luego resulta que no lo era porque yo necesito a alguien que me sepa entrenar una red neuronal, no que sepa usar una IA Una herramienta comercial, concreta, que claro. igual otra empresa sí necesita ese perfil. Por eso lo digo, por ahí viene. No, es súper interesante. Creo que aquí además también queda mucho camino por delante, Justo. seguro, y se va a abrir un campo de formación increíble, ¿no? Pero bueno, retomando un poco, y hablábamos de esos, por ir terminando, ¿no? Pero Sí. esos próximos, ¿dónde ves un poco el futuro, los próximos pasos, o hacia dónde va a ir Assemble, o qué es lo que está en esa hoja de ruta de la que hablábamos antes, más hacia largo plazo?
Bueno, pues nada, por nuestro lado vamos a seguir empujando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando a nuestros grupos de trabajo en lo que necesiten. De hecho, por esa parte seguimos avanzando, pues incluso en temas de poder darles capacidad de cómputo, si necesitan hacer, pues trabajar con sistemas de IA o reentrenar algún modelo, poder ayudarles, poder darles los recursos. Luego a nivel, pues un poco más estratégico, proyectos clave que ya llevamos pensando y trabajando desde el principio, que creemos que podrían ser muy beneficiosos, pues desde que se fundó AI Assemble, desde que se presentó Mundos Digitales en 2024, se han tenido conversaciones sobre posibilidades de tener un modelo fundacional legal en Europa de imágenes que las empresas puedan usar sin tener que estarse preocupando de esto es legal o no es legal, qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, por ponerte un ejemplo. Sería increíble, claro, sí. Justo, pues ese tipo de conversaciones es las que vamos a seguir intentar dinamizando, porque como te puedes imaginar, un modelo fundacional nos encantaría poder hacerlo a nosotros, pero requiere de más actores, no de más parejas de baile. Entonces, pues seguir eso, apoyando a los grupos de trabajo, seguir comunicando los avances. Evidentemente, pues los socios tendrán acceso a información igual más detallada, pero para todo el mundo seguiremos comunicando qué pasa con AI Assemble. Seguiremos empujando estas líneas más estratégicas. Y nada, como último mensaje diría que es que nuestro lema es que nuestra puerta siempre está abierta para cualquier persona, me da igual artista, abogado, técnico, de negocio, de recursos humanos. Es decir, si estás en esta industria o quieres estar en esta industria, en AI Assemble hay hueco para ti y nada, y espero que se anime más gente a unirse a nosotros. Genial, Alba. Pues yo simplemente por cerrar un poco a nivel circular, porque estabas abriendo la puerta a todos esos perfiles, como decíamos, y creo que eso también es algo que influye mucho en haber nacido en mundos digitales, como quien dice, ¿no? Y por una última pregunta que me gustaría que casi todo el mundo que participe en estos episodios conteste, que es bueno, ¿qué es para ti o qué recuerdo importante guardas o tienes de mundos digitales? A ver, es que para mí mundos digitales es pues como la comida de Año Nuevo. Está todos los años, sabes que vas a ir, sabes que te lo vas a pasar bien, o sea, es como o sea, está en mi calendario desde siempre, o sea, yo no conozco un julio sin mundos digitales, salvo los de la pandemia. Claro. O sea, salvo esos dos, que además ya eran circunstancias especiales, yo no conozco un julio o un verano sin mundos digitales, y ahora que cada vez hacemos más cosas, pues más durante todo el año, pero bueno, pues para mí, pues no sé, he conocido amigos, he conocido compañeros de trabajo, es una oportunidad de pasar tiempo con mi familia. No sabría describírtelo todo, ¿no? En pocas palabras, pero para mí lo tiene todo y ya te digo, pues como la comida de Año Nuevo, está en mi calendario todos los años y estará mucho tiempo. Siempre que haya mundos habrá Alba en mundos. Genial, perfecto. Pues bueno, con ese mensaje un poco nos quedamos y nada, también con las puertas abiertas de AI Assemble para todo aquel que quiera participar. Sí, puedo mandar un mensajito súper rápido. Claro. Para quien quiera saber un poquito más, tenemos una página web, aiassemble.org. Dentro de esa página web están los grupos de trabajo que hay activos y está también el formulario por si quisieran, que yo desde aquí os animo, por si quisierais solicitar la adhesión a la asociación, por decir un poco dónde lo tienen todo. Pues genial, esa página aiassemble.org como eje de todo para encontrar la información y participar. Así que nada, muchísimas gracias y nada, esperamos tenerte también muy pronto. Nada, gracias a ti. Gracias.